Hablemos del camino constitucional. Ya se sabe cuál es el acuerdo, se sabe cuáles son los 12 principios constitucionales que pueden ser incompletos, como dirán algunos, o que faltan algunas cosas, pero ahí están los 12 principios. Sabemos que va a haber 50 personas elegidas según el método con que se elige a los senadores, pero con una diferencia muy importante, paridad de entrada y de salida. Por lo tanto, ahí hay una diferencia. En segundo lugar, porque habrá escaños supranumerarios, o sea, sobre los 50 escaños para pueblos originarios, de acuerdo al porcentaje de votación que obtengan. Y por lo tanto no se sabe cuántos. Ese es un signo de interrogación que simplemente se va a determinar cuántos componentes tendrá el llamado ahora Consejo Constitucional el día en que sean elegidos. También habrá 14 personas que tendrán un control de admisibilidad, o sea, si hay propuestas que son admisibles o no, desde el punto de vista del respeto a estos 12 principios acordados. Y habrá también 24 personas elegidas por el Senado, propuestas por la Cámara de Diputados y después elegidas por el Senado para formar o redactar un borrador. Ellos tienen que conformarse este conjunto de 24 personas en enero. Sí, son 12 y 12. 12 por la Cámara y 12 por el Senado. 12 y 12. Claro. Para que en enero se constituyan. Y ahora viene toda la polémica, van a ser pagados, no pagados. Todo esto es una polémica y lo conversábamos acá. A ver, ¿por qué? Porque si no son pagados, ¿de qué van a vivir? Entonces algunos dirán, bueno, tendrán recursos. Bueno, entonces significa que solamente gente que puede estar sin trabajar para trabajar, claro, sin trabajar en otras cosas, digamos, o sin trabajar en realidad remuneradamente, y por lo tanto personas que tienen recursos, solamente ellos podrán acceder. Agregándole una característica más al concepto experto, ¿no? O experta. Además de ser experto o experta, tener la posibilidad de trabajar durante 6 meses por lo menos sin recibir un sueldo. Y otros dirán, bueno, que reciban sueldo. Claro, pero si reciben sueldo tienen que abandonar todos sus otros ingresos, porque en teoría es recibir sueldo para que no tengan conflictos de interés. Entonces, claro, pero son personas que a veces tienen sueldos muy altos en su vida. Algunos de ellos, no sé si todos, pero muchos de ellos. ¿Se les podrá pagar eso sin que se transforme también en una crítica enorme? Entonces, hay toda una discusión al respecto que se comenzó a circular en el día de ayer. Algunos dirán, nosotros le estamos poniendo pelos a la sopa. No, lo que pasa es que ayer esto se comentaba, o sea, no es que lo estemos inventando nosotros. Y lo otro es que ya los partidos políticos, bueno, todos sabemos que los políticos viven de las elecciones. Cuando ha terminado recién una elección están pensando en la siguiente. Esto es así, forma parte de la cabeza política. Y resulta que decían, bueno, a ver, en el Consejo Constitucional se necesitan 3/5 para aprobar normas. Por lo tanto, hay que sumar 20 escaños para tener una especie de poder de veto, 20 de los 50, sin contar los supranúmeros de los pueblos originarios. Ya, 20. Entonces, ¿cómo nos organizamos? Entonces se dice que en el oficialismo se unirían todos. Todos. Fíjate que la democracia cristiana tan vilipendiada por el Frente Amplio, ayer el presidente de Convergencia Social, el diputado Diego Ibáñez, dijo, mira, si la DC se quiere incorporar, bienvenida a ella. Miren cómo cambia el lenguaje. Parece como sacerdotal, ¿no? Que venga la Grey, ¿no? Igual son pocos ahora. Sí, pero los que si fueran muchos habría mayor razón mejor, electoral, claro, pero no, el que sea. Vamos raspando la olla, todos que vengan para acá. Sí, eso raspando la olla, ya. Entonces, el lenguaje cambia, están todos. Y en la derecha tienen el siguiente problema, parece que lo vinieron a descubrir ahora. Si el oficialismo va unido, porque en elecciones este asunto de ir unido da rédito, ¿eh? Y si el oficialismo va unido, la derecha no va a ir unida porque no está el Partido Republicano. Y se dice que el Partido Republicano tiene bastante voto en la opinión pública, en la ciudadanía hoy. Los suficientes como que para que la derecha dividida podría no tener el control ni el derecho a veto que lo daba por hecho, ¿no? O sea, pensaban que esto ya era carrera corrida. Y como que ayer en la tarde empezaron a pegarse, puedo emplear un lenguaje popular, el alcachofazo, digamos. O sea, empezaron a pegarse en la cabeza y dijeron, parece que el cálculo que estábamos haciendo no es tan bueno. Qué raro, porque el último candidato presidencial del sector
no fue el de la coalición oficialista en su momento, fue el candidato de Acción Republicana, que es José Antonio Kast, que ayer también habló acerca del tema, que obviamente está en contra, que él dice que no se necesita una nueva constitución, que esta nueva opción de un proceso constituyente es un error, un nuevo error, y así lo dicen también voces dentro del Partido Republicano. Por eso que no se sorprende que en la derecha se den cuenta que efectivamente no hay una sintonía con el Partido Republicano, que al parecer, y eso lo dijeron los votos que obtuvo el candidato, que de todas formas fue perdedor, pero tuvo mucha votación en la elección presidencial en la ciudadanía, ¿no? Tiene más llegada ese discurso que el de la derecha tradicional. Yo me hago una pregunta. Por decirlo así. ¿Va a haber procesión a la casa de José Antonio Kast para rogarle, pedirle, suplicarle, en fin, o no? Porque todo puede ocurrir. Y en la democracia cristiana, que están quedando, la democracia cristiana tiene cinco diputados. No está quedando nadie. De hecho, no pueden formar bancadas solo ya. Erika Edo, que ha sido tan crítico el gobierno, va a estar en esta pasada y se va a aliar con el Frente Amplio, ¿no? Se va a aliar con el PC, ¿o no? Yo hago preguntas, porque ahora, en política todo es posible. Todo es posible. Las posibilidades, la capacidad para formar alianzas más... todo se puede dar, pero empezaron los cálculos ayer inmediatamente. Y lo otro, claro, ¿quiénes son? Va a haber, aquí hay outsider, obviamente, las personas que no están de acuerdo. Y también, ¿quiénes son los expertos? ¿Quiénes son expertos? Alguien, ayer Cristian Barque dijo, mira, no es que sean expertos, sino personas competentes, que no es exactamente lo mismo. O sea, personas que por sus capacidades demostradas, porque son académicos, porque no sé, porque tienen eso, más que expertos. Porque si fueran expertos serían todos abogados, constitucionalistas, no. Ya, ayer habló el presidente Gabriel Boric. Sí, mira, yo me imaginaba el acuerdo constituyente, el nuevo, como una torta de cumpleaños con muchas velas. Así por lo menos se presentaba el lunes en la noche. Ya ayer en la mañana, varios soplando las velas. Aparecieron todo lo que estamos revisando ahora, todos estos cálculos que se están haciendo por estos vacíos que deja el acuerdo por Chile, firmado el martes en la sede del Congreso en Santiago, que sí tenía que, obviamente, tener una bajada y una redacción del proyecto, pero de todas formas tiene esos vacíos. Apareció también el servicio electoral, que siempre ha estado presente, ¿no? En la discusión con los plazos que requiere para hacer en las elecciones que están planteadas dentro del nuevo proceso constitucional, diciendo, mira, esto es poco probable que se resuelva en 2023, porque ya la elección de los consejeros constitucionales eventualmente no podría ser en abril, ni siquiera han presentado el proyecto, pero en abril no podría, tendría que ser en mayo, y por lo tanto los plazos ya estamos hablando de 2024, eventualmente. Pero bueno, ayer el presidente Gabriel Boric valoraba el pacto, decía que es una segunda oportunidad entregada por la ciudadanía. Daniela Ruiz Tagle tiene todos los detalles. Hola Daniela, buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. El presidente Gabriel Boric caminaba con un ánimo distinto al del 5 de septiembre, día en que se sintió la derrota del plebiscito acá en el Palacio de la Moneda. Por los patios de Palacio se le vio sonriente y contento, y es un hecho que el cierre de este acuerdo constituyente le quitó un peso de encima a varios, pero ahora los ojos están puestos en cómo se va a habilitar este nuevo proceso, que para el mandatario es una segunda oportunidad entregada por el pueblo de Chile. El jefe de Estado entregó ayer temprano por la mañana un mensaje al Congreso Nacional. Estoy seguro que en el Congreso primará el sentido de responsabilidad, de dedicación y generosidad para honrar la democracia, para poder darnos finalmente una nueva constitución legítima, cumplirle a Chile, a la ciudadanía, a todos quienes están hoy día en sus casas y que tienen esperanza en que el sistema político sea capaz de dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía, que las peleas chicas queden de lado. Este acuerdo constituyente contempla la creación de un nuevo órgano, lo hemos estado informando. Este estará conformado por 50 personas 100% electas que se van a escoger bajo el mismo sistema que hoy se aplica para senadores y senadoras. Este consejo estará acompañado por una comisión experta compuesta por 24 personas de indiscutible trayectoria profesional,
técnica y o académica. Estamos hablando de los expertos. Además, se contempla un árbitro, que es el Comité Técnico de Admisibilidad, encargado de velar por las 12 bases constitucionales acordadas ya por los partidos y movimientos. Ayer en el Congreso Nacional los parlamentarios aún estaban procesando el hito de haber evitado una derrota como clase política, que era la imposibilidad de llegar a un acuerdo entre ellos mismos y que la ciudadanía tuviera que dirimir a través de un plebiscito. Y algunos desmenuzaron el acuerdo, señalando que existen innumerables vacíos, algunos incluso del oficialismo, de Apruebo Dignidad, quienes no se han mostrado 100% satisfechos con este acuerdo. Como sea, el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, puso énfasis en los tiempos, asegurando que se necesita celeridad en la tramitación del proyecto que se va a ingresar. Y su símil de la Cámara, Vlado Mirosevic, se refirió a la comisión experta, entregando un detalle que descolocó a varios. Sus miembros trabajarán sin remuneración, dice él. Este es un tiempo que esperamos que sea relativamente corto, pero que requiere que el trabajo de redacción de la reforma se desarrolle con mucha acuciosidad. Que ha dedicado su vida con trayectoria impecable al trabajo intelectual, al trabajo académico, que esperamos hoy día estén al servicio de Chile. Hay que decir además que estos expertos no van a recibir remuneración. Vamos a ir tocando tema por tema. Todo lo que no está en el acuerdo es mera especulación, dijo un parlamentario el día de ayer, con el objetivo de quitarle sentido a las palabras de Mirosevic en relación a la remuneración de los expertos. Escuchemos al diputado y vicepresidente del Partido Socialista, Leonardo Soto, quien tuvo una postura contraria a la de la presidenta de la mandamás de ese propio partido, Paulina Bodanovich. ¿Van a tener remuneración? Yo creo que sí, porque cada persona que hace un trabajo tiene que ser remunerada. Y si uno dice no les vamos a pagar, yo creo que lo barato cuesta caro. O se paga por otro lado. Es un servicio que se va a prestar para construir esta nueva constitución ad honorem. Por lo tanto, también hay que considerar la opinión que tengan las personas. Ahora, vamos a tocar lo que tiene relación con la comisión experta desde el punto de vista de la elección de los expertos, ¿no es cierto? Los partidos, ustedes lo decían, ya están sacando algunos cálculos, ¿no es cierto? Recordemos que la elección de estos expertos se tiene que elegir por la Cámara y el Senado, se elige una especie de lista y este tiene que ser sometido a votación por ambas cámaras, respectivamente, por separado. Pareciera ser que la comisión experta es el punto que mayor atención le han puesto a los distintos partidos, tanto es así que hay quienes ya están proponiendo nombres, así como otros han especulado respecto de su conformación. ¿Por qué? Porque se dice que solamente los partidos políticos debidamente constituidos tienen la posibilidad de elegir los nombres. Por ejemplo, Yasna Proboste, jefa del Comité de la Democracia Cristiana, le quitó piso al Movimiento Demócrata, del cual es parte Jimena Rincón y Matías Walker, quienes renunciaron hace poco al partido. Escuchemos a la senadora, pero también al senador RN Francisco Chaguán, quien ya entregó algunos nombres que se barajan para la conformación de esta comisión. Las fuerzas políticas que y que tienen que estar representados son aquellos partidos políticos que están legalmente constituidos. De eso no tengo ninguna duda. Pueden ser profesores de Derecho Constitucional. Nosotros hemos hablado desde Teo Rivera a personas que tengan el talante. Teodoro Rivera dijo. Puede ser uno, puede ser el expresidente Lagos. Claro, expresidentes, exministros, son los nombres que se barajan. Ojo con lo que dice la senadora Proboste, desde el Movimiento Demócrata veían con mala fe sus palabras porque ellos sí lograron negociar un cupo en el acuerdo que se firmó. Bueno, no todos están satisfechos con este acuerdo. Ayer fueron varias las figuras del Partido Comunista que cuestionaron el mecanismo. El senador Daniel Núñez valoró el consenso al que llegaron los partidos, aunque señaló que el órgano es imperfecto. En tanto, el Partido Republicano anunció que no apoyará el proyecto en el Congreso Nacional. El ex candidato presidencial por ese partido, José Antonio Kast, criticó a quienes se plegaron al acuerdo. No es una segunda oportunidad, es un segundo error cometido por los mismos que, aprovechando ciertas circunstancias agobiantes para nuestros compatriotas, tomaron la mala decisión de prometer la paz y una nueva constitución. Cualquier acuerdo en estas condiciones iba a ser, y este acuerdo también es imperfecto, por lo tanto no representa nuestras aspiraciones, nuestras demandas, nuestro sentido de lo que debe ser un proceso con una soberanía popular. Tiene limitaciones que son relevantes, pero es un costo necesario.
Y ojo que el Partido Comunista firmó este acuerdo. Ahora bien, hablemos de las bases constitucionales. El punto 4 dice que la Constitución reconoce a los pueblos indígenas como parte de la nación chilena, que es una e indivisible. El Estado respetará y promoverá sus derechos y culturas. Quien tuvo palabras para criticar parte de este acuerdo a propósito de este punto fue la expresidenta de la fallida convención, Elisa Loncón. Dentro de los acuerdos han definido que Chile es una nación única, es el punto 4 del acuerdo. Y esa definición la hacen sin nosotros, sin los pueblos. Refleja una mala intención de continuar la negación que no se condice con lo que habíamos avanzado los movimientos sociales en materia de reconocimiento y respeto del otro. A ver, hablemos de los plazos. ¿Por qué? Porque según este acuerdo, la comisión experta debería iniciar sus funciones el próximo mes, en enero del 2023. Es por ello que están a contrarreloj los parlamentarios. Están a contrarreloj también para el ingreso de esta reforma constitucional que tiene que habilitar el paso al proceso constituyente, al nuevo proceso constituyente. Y hay un grupo de parlamentarios o de asesores legislativos que están trabajando en la redacción de esta reforma, pero lo cierto es que hay preocupación en el Congreso Nacional a propósito de los tiempos, de los plazos. ¿Se va a llegar? No lo sabemos. Ayer habló el presidente del Servicio Electoral, Andrés Tagle. Este hizo un llamado a postergar un mes la elección constituyente, aludiendo a el hecho de cumplir el itinerario. Lo vemos un poco difícil por los tiempos. Confeccionar el padrón electoral requiere tiempo y dice suprimir esos procesos le puede costar deslegitimización a las elecciones, dice él. Palabras de Andrés Tagle entonces respecto a todo lo que ha sido este acuerdo constituyente. Caterín Tomás. Mira, a ver, varias cosas. Lo primero, en cuanto a los tiempos, los plazos son exigentes para redactar una constitución nueva. Yo tengo la impresión que se van a tomar principios que ya existen. Y la gran discusión que, no digo discusión, conversación que había ayer es si es que esta va a ser una constitución pequeña, concisa, corta, minimalista o una constitución larga como la que se había planteado para el plebiscito del 4 de septiembre. Si una constitución corta es más fácil, porque en la medida que esto se alarga empiezan a discutirse tantos detalles, ¿no es cierto?, que es lo que ocurrió bajo la convención anterior. Entonces, esa es una definición que me imagino irán a tomar los expertos que van a redactar el anteproyecto, porque yo creo que esa es la conversación previa. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Porque ese es un marco también. No es solamente un marco de principios, sino que ya está, sino qué tipo de constitución. Lo segundo es que en materia política la izquierda está en problemas. ¿Por qué? Porque perdió el plebiscito. Pues esta es la verdad. Está en problemas, el gobierno no tiene tanto apoyo, por lo tanto necesita un pacto electoral amplio. ¿Hasta dónde va a llegar ese pacto? En una democracia cristiana que, recordemos, tiene una reunión muy importante en enero. El Consejo Nacional de la Democracia Cristiana se reúne en enero. Por lo tanto, van a tener que tomar definición un partido que está descabezado. Daniela, ¿quién es el presidente de la ADC hoy? Sí, Alberto Undurraga, que es parlamentario, pero no se le ve mucho. ¿Dónde está? ¿No? Por eso te digo, ¿dónde estuvo, por ejemplo, en la negociación? Poquitito, ¿no? Muy poco. O sea, hago esta pregunta, obviamente todos sabemos quién es nosotros, pero la gente, ¿saben quién es? ¿Quién es el presidente de la ADC? ¿Qué papel tuvo en toda esta negociación? Estamos hablando de la democracia cristiana, pues si no es un partido intrascendente en el tiempo, digamos. Bueno, ¿qué va a hacer la ADC? ¿Llega hasta la ADC el acuerdo, no? Desde el Partido Comunista la ADC. Nueva mayoría. Eso es, pues, nueva mayoría, pues. Sin Frente Amplio, sí, con Frente Amplio incluido. Ahora, claro, nueva mayoría, pongamos. Nueva mayoría. Algo así. Sí, ¿Eso sería? Es difícil. Sobre todo que ayer hablábamos hace algunos momentos más temprano, Daniela, con Gonzalo Holguín, le preguntábamos por los flancos a la izquierda que se le abren al oficialismo regularmente en temas que son complicados. Hablábamos con él en materia de seguridad. Contigo hablamos acerca del proceso constituyente. También ayer había voces más a la izquierda en relación, yendo en contra, ¿no?, del acuerdo, que han hablado acerca de cocina, otros epítetos más fuertes, el exdiputado Hugo Gutiérrez llamando a cerrar el Congreso. En fin, esos flancos siguen abriéndose y se profundizan, más bien versus, cerrarse con este tipo de negociaciones, ¿no? Pareciera que son cada vez más agudos y más frecuentes. Exactamente. De hecho, un dato, ayer el Partido Comunista iba a entregar un punto de prensa
en el Congreso Nacional que se suspendió para que hoy día se pudieran reunir y establecer una postura común. Ustedes saben que el Partido Comunista es un partido sumamente disciplinado. No, claro, sí. Oye, mira, las alianzas van a ser importantes. Yo diría que el único punto de interrogación en la alianza del oficialismo, por decirlo de alguna manera, es la ADC. Todos los otros están, yo creo que de acuerdo. Más allá de las tensiones que va a producir esta negociación, ¿por qué? Porque va a haber mucho pacto por omisión. O sea, van a tener que renunciar muchos partidos políticos a llevar candidatos justamente porque no hay tantos cupos. Tienen que concentrar votación y por lo tanto no puede haber dispersión. Así que yo creo que aquí, si es que hay un solo acuerdo oficialista, va a haber mucha renuncia. Tiene que haber mucha renuncia. En segundo lugar, la ADC, porque si la ADC quiere llegar a un acuerdo con el Partido Socialista y el PP, digamos, el llamado socialismo democrático, con una de las dos almas del gobierno, no creo que eso sea posible, porque yo creo que el Partido Socialista, a ver, que está en el corazón de la moneda hoy, no está dispuesto a perder la alianza con Apruebo Dignidad. Por lo tanto, yo creo que la democracia cristiana va a tener que tomar una decisión muy importante, que puede ser definitiva además para su futuro. Se está jugando muchísimo. Y en la derecha yo creo que el Partido Republicano va a ser una piedra en el zapato terrible para la UDI, para Renovación Nacional y Evópolis. No sé cómo se ve desde allá, pero yo tengo la impresión que no es tan clara la unidad de la derecha. Efectivamente. Porque además todos están pensando en claves electorales. O sea, en las elecciones que vienen. O sea, ¿cómo queda el Partido Republicano si se está unida con la UDI y con Renovación Nacional para las elecciones de alcalde? Y después para la presidencial, claro, porque parlamentaria. Porque la derecha las diferencias no son de cómo definitivamente ejecutar el proceso, sino que hacerlo o no hacerlo. Definitivamente. Es mucho más radical la diferencia versus la izquierda, que siempre es más de archipiélagos, en fin, etcétera, pero tienen un acuerdo de continuar con el proceso constitucional. En la derecha no. Hay quienes dicen que no, que hay que hacer un plebiscito de entrada, que ellos siempre dijeron eso, que había que preguntar si la gente quería o no seguir avanzando en el proceso constitucional. Eso ya no se va a realizar, y hay otra derecha que sí quiere y participa activamente. Y de hecho ese punto es muy relevante, Catherine Tomás, porque ya nosotros estamos hablando del futuro, de las elecciones, de los pactos, pero antes de ello se tiene que habilitar el proceso, se tiene que ingresar la reforma constitucional, claro. Ese proyecto se tiene que tramitar en el Congreso, y si bien hay un acuerdo mayoritario, se dice que hay tantos vacíos o hay tantos aspectos que se podrían ingresar muchas indicaciones, se podría solicitar mucha votación separada, y efectivamente estos sectores, como el Partido Republicano o los más ligados a la izquierda, lo van a torpedear. O sea, esto se podría atrasar un montón. Mucho, mucho. De hecho, mire, yo les voy a decir algo. A partir de hoy hay 4 días legislativos solo este año, y por ello entonces se está pensando en suspender la semana distrital que une Navidad con Año Nuevo, ¿no es cierto? Ahí tendrían 3 días más, pero hay que tener en consideración lo siguiente, y esto lo decíamos el día de ayer. El Congreso actualmente está legislando la reforma tributaria, la reforma previsional, la mesa del sector público, la mesa de seguridad, que es un tema muy relevante. Tienen que escoger al fiscal nacional, etcétera. Son muchos los temas que están en la agenda legislativa y que finalmente van a tener que priorizar los temas, atrasar algunas cosas o finalmente trabajar todo febrero, que es el mes de las vacaciones. Que es difícil, digamos. Que es muy difícil. Y hay otro problema más, que a la mentalidad política le importa cierta desafección de la gente por este proceso. Mira, justamente iba a hacer algo de arqueología política, pero aprovechando que Daniela es experta en la Convención Constitucional, que terminó, ya sabemos en lo que terminó. Me preguntaba por los votos de la lista del pueblo. ¿Te acuerdas que la lista del pueblo, que eran personas independientes, así por lo menos concursaron o participaron más bien de las elecciones, tuvieron muchos representantes efectivamente en la Convención Constitucional, tuvieron uno además bonito que fue de lo más complicado para el trabajo de la Convención, con Rodrigo Rojas, en fin? ¿Dónde van esos votos de la gente de la lista del pueblo, por ejemplo? ¿Dónde están? ¿Dónde van a estar para este proceso constituyente, ya sea para la elección de los consejeros, para la ratificación en el plebiscito de salida? Eso es por preguntar, no agregar un ingrediente más a la discusión política. Bueno, en redes sociales estaba en llamas el día del acuerdo. Claro. Los ex constituyentes de sectores independientes, movimientos sociales, la ex lista del pueblo, estaban sumamente enojados con este acuerdo, y varios ya decían que lo iban a rechazar. Sí.
Que sería muy raro, porque ahora el rechazo sería como del otro lado, ¿no? Auspiciado como, bueno. Mira, yo creo, estimo, que más allá, porque aquí va a haber voto obligatorio, recordemos, ¿no? Sí. Yo estimo que si los partidos políticos no llegan a acuerdo rápido, la gente va a sentir cada vez más lejanía a este proceso. Claro, desafección. Exactamente. Yo creo. Entonces es importante porque la gente está preocupada de otras cosas en estos momentos que son muy urgentes y que le atañen a su vida diaria. Claro. Les afectan, su vida diaria. Entonces yo creo que es muy, muy importante que lleguen a acuerdo. Todos estos calculitos, yo creo que a la gente le importa muy, muy poco. Y por lo tanto es no digo un consejo, sino que una idea nomás de que lleguen a acuerdo rápido. Ya. Oye, ¿La Moneda están contentos o no? Ayer se veía el presidente bastante contento, sí, sonriente. De hecho, salió, no estaba previsto, salió desde cuando llegó de una pauta que tenía en la Florida, llegó a La Moneda, pero no pasó su despacho, sino que pasó directo a la Plaza de la Constitución, donde se estaba realizando una actividad, una feria, FOSIS, con el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, la ministra Vallejo, y hizo un paseo por casi todos los puestos, ahí saludando personas. Estaba muy contento el día de ayer. Gracias, Daniela. Buenos días. Chao. Chao, Daniela, hasta pronto. Bueno, algunos detalles respecto de cómo se va a realizar la elección de consejeros regionales o cómo se realizaría, porque recordemos que hay un proyecto de reforma constitucional que tiene que ser tramitado en el Ejecutivo, puede tener cambios. Pero hasta ahora, una de las definiciones de la Alianza de Gobierno que se anunció en noviembre, después del conclave oficialista, era que los secretarios generales de los partidos trabajarían en fórmulas electorales para enfrentar juntos las futuras elecciones. De hecho, ya habían hecho simulaciones, porque la negociación eran 78, ¿se acuerdan? Ya estas simulaciones ya estaban hechas por parte del oficialismo. En el oficialismo buscan que cuando la ciudadanía deba elegir a los futuros consejeros con voto obligatorio, en la papeleta haya, como les contábamos, una lista única con los candidatos de los 10 partidos que sustentan el gobierno. Al ser pocos cupos que se van a elegir, también eso hace que tengamos que poner los mejores nombres y también con cierta generosidad, porque evidentemente para construir listas tan pequeñas va a haber que tener mucha generosidad. Yo creo que todos debemos entender que esto no es una elección común, acá no se trata de quién tiene más electos, sino que de que tengamos a las y los mejores. Lo dice la presidenta del Partido Socialista, vocera de la Alianza de Gobierno, Paulina Bodanovich. Para tener mayores opciones de tener más candidatos, desde el oficialismo incluso postulan lo que les contábamos, que se podría incluir a la Democracia Cristiana en esta lista única, considerando que durante el proceso de negociaciones para llegar a un acuerdo constituyente, los partidos de gobierno y esa tienda trabajando en conjunto en propuestas que después presentaban a la de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos. Y el presidente de Convergencia Social, que es el diputado Diego Ibáñez, ese es el partido del presidente Boric, él plantea, si la Democracia Cristiana se quiere incorporar, bienvenida sea ella. El cálculo pequeño no aplica. Aquí lo que necesitamos es la máxima unidad posible y hacer rendir las fuerzas de cambio mediante un programa constitucional común. Ahora, en la Democracia Cristiana lo que dicen es que lo ideal sería competir con el socialismo democrático, o sea, solamente hacer una lista con ellos. En privado postulan que hacerlo junto con Apruebo Dignidad podría complicar aún más su crisis interna, pero desde el socialismo democrático no estarían dispuestos a quebrar la alianza de gobierno para un futuro pacto electoral. Nosotros somos de la idea de ir de esa forma, en acuerdo con el socialismo democrático. Ahora, la única posibilidad que existe de ir con todo el oficialismo tendría que ser con cupos por omisión. O sea, ya se abrió eso, ¿quién? El jefe de la bancada de la Democracia Cristiana, Eric Aedo. Y en el caso de Chile Vamos, la idea de una lista única, lo más amplia posible, es compartida por distintos militantes, porque tienen el trauma de no poder incidir en el debate constituyente durante la convención anterior, que fue hace poco, por lo que consideran que debe ser una lista lo más amplia posible, ideal entre todas las fuerzas que estuvieron por el rechazo para el pasado 4 de septiembre. Javier Macaya, senador, presidente de la UDI, subió esta jornada una publicación en Instagram ayer en la que señalaba que este no es una elección para que los partidos demuestren su fuerza, debemos llevar una lista unitaria entre todos los que estuvimos por el rechazo. El viernes pasado, en Renovación Nacional, el senador Francisco Chaguán ya daba luces de estar abierto un pacto electoral con Amarillos, lo que finalmente fue transparentado el día lunes, el día del acuerdo, y que está siendo estudiado por el partido en formación de Cristian Barken. Y los demócratas
A ver, ahí está Rincón con Walker, ¿no? En el oficialismo no saben si considerar a la colectividad de formación liderada por Jimena Rincón, aunque están dispuestos a analizarlo, a diferencia de una alianza con amarillos que descartan de plano. Bueno, eso con los pactos y las listas únicas que se presentarían para la elección. No son lo único que tiene que zanjarse, porque los partidos también esperan añadir nuevos detalles a la futura reforma constitucional. Por ejemplo, en el documento no se explicita si es que los futuros consejeros tendrán o no inhabilidades en un futuro, y parlamentarios de distintos sectores plantean que se debe establecer que quienes finalmente cumplan la labor de consejeros no puedan competir en las elecciones municipales de 2024 ni en las parlamentarias, porque también se estaba viendo que podía ser finalmente una vitrina política y pública para enfrentar las próximas elecciones. Como tú decías hace algún minuto, los políticos siempre están pensando en la elección que viene, no bien terminada la actual. Claro, y lo piensan de dos maneras. Podría surgirme competencia con estos señores que pueden hacerse famosos. Entonces, inhabilidades para allá. No, por favor, que no puedan ser candidatos. Bueno, hay de todo. Oye, ¿qué pasa con amarillo y demócrata? Hay un dato con demócratas, donde está Jimena Rincón con Walker. Resulta que algunos dicen que se iría con el oficialismo. Se irían con el oficialismo, y es lo que se comentaba en el día de ayer. Ahora, ¿de qué manera podrían participar estos partidos en formación? Amarillos por Chile y Demócratas en el futuro Consejo Constitucional habría sido uno de los temas planteados el día lunes, en los momentos en que se afinaba el acuerdo para iniciar este nuevo proceso para elaborar la nueva Constitución. Entonces estaban en esa conversación cuando se aludió a la actual ley antidíscolos, que es la que dicta una prohibición para quienes hayan renunciado a un partido político de competir por otra colectividad en el plazo de un año. Un tema que apareció el lunes en la discusión y que sin duda será un debate futuro es que para amarillos y demócratas se va a producir el problema de que muchas de las personas que adhieren a esos movimientos son ex militantes de partido, y a varios de ellos sin duda les gustaría ser candidatos a la nueva constituyente, pero enfrentarán el problema con la ley antidíscolos. Lo dice Erika Edo, de la Democracia Cristiana, quien menciona que esas personas, la única posibilidad que tienen de una candidatura es ir a través de su partido de origen. Y varias de las figuras de amarillos y demócratas son justamente ex miembros de la DC y de otras tiendas de centro izquierda, como el Partido Radical o el PPD. Esta reglamentación, la llamada ley antidíscolos, advierten algunos dirigentes, podría generar un dilema para esos movimientos que cuentan, por ejemplo, con dirigentes de renombre de la exconcertación, pero que concretaron sus renuncias a partidos hace menos de un año. No es el caso, eso sí, del presidente de Amarillos y uno de los principales rostros de ese partido en formación, que es el escritor Christian Worken. Con todo, desde Demócratas señalan que las dudas en torno a la participación de quienes pertenecen a estos movimientos en un futuro órgano fueron planteadas por la senadora Jimena Rincón el lunes, aunque en la línea de cómo llevar a nombres independientes y en pacto con otros partidos, y en ningún caso diciendo que se buscara dejar de lado la ley antidíscolos. Acá nosotros vamos a respetar las reglas del juego, esto es sin calculadora, y por lo tanto entendemos que las normas de la ley antidíscolos tienen que respetarse y no hemos pedido ninguna excepción al respecto, se lo dijo por su lado el senador Matías Walker, también del movimiento Demócratas. A ver, hay personas, dirigentes políticos, parlamentarios, que no estuvieron de acuerdo con este acuerdo. Esa es la verdad. A través de redes sociales, en declaraciones públicas, en el Congreso, distintos actores políticos que no estaban en esta mesa se mostraron críticos de la fórmula acordada y dada a conocer la noche del lunes. En la izquierda, por ejemplo, quienes se mostraron críticos del acuerdo fueron dos actores, el alcalde de Valparaíso, Jorge Charp, y su par de Recoleta, Daniel Jadwe, que es militante del Partido Comunista. Charp y su colectivo Transformar dijeron que el pueblo de Chile ya había decidido la fórmula para redactar una nueva constitución y no era una convención mixta. Por eso, escribió, este acuerdo ilegítimo supone un retroceso democrático histórico. Daniel Jadwe, Partido Comunista, dijo: persisten los fantasmas de la democracia tutelada y la medida de lo posible. Faltó coraje y convicción, y a pesar de que no es lo que el Partido Comunista proponía, como siempre, nos sumaremos al proceso a disputarles espacios a quienes siguen creyéndose dueños de Chile, lo dijo el jefe comunal de Recoleta. Sus cuentas de Twitter ahora son reacciones a través de redes sociales. El diputado independiente en la bancada del Partido Comunista de la Federación Regionalista Verde Social, Hernán Palma, llegó ayer al Congreso, llegó vestido de cocinero y criticando, dijo: hay un mundo allá afuera que no está conforme con esta manera de hacer política. La diputada Pamela Giles comentó en redes sociales: el pueblo soberano les va a volver a rechazar su, un garabato, antidemocrática.
En la oposición al gobierno, el Partido Republicano fue el que se mostró más distante de la propuesta. Les contábamos hace algunos momentos, lo escuchábamos al ex candidato José Antonio Kast, acompañado de la bancada parlamentaria de su partido, dijo: esta no es una segunda oportunidad, es un segundo error. Y el senador Rojo Edwards dijo: el acuerdo constituyente confirma que los seres humanos somos el único animal que comete el mismo error 2 veces seguidas. Además, cuestionó al Ejecutivo, a juicio del exdiputado, por no estar atendiendo a las necesidades de los ciudadanos. Necesitamos ahora un gobierno de solución a los problemas y un Congreso comprometido con Chile, no con los pequeños intereses de algunos que tratan de cambiar todo para que todo quede igual. Y está también lo que pasó en el Partido de la Gente, que les vamos a contar más detalles próximamente, pero en su directiva, Luis Moreno, presidente del partido, dijo: personalmente estoy molesto porque nosotros en varias ocasiones insistimos que nos dijeran hora y lugar para las reuniones y nunca tuvimos respuesta. Y se habla de los... rápidamente, ¿quiénes podrían ser los expertos? Algunos hablan expresidentes. Se habló de Ricardo Lagos, por ejemplo, expresidentes. Otros hablaban de Lisa Walker, recordemos una abogada que estuvo por el apruebo en la pasada convención o proyecto constitucional, Claudia Hayes, Teodoro Rivera, que fue canciller, ustedes lo recordarán, es de Renovación Nacional, Gloria de la Fuente, de la izquierda, más ligada al bacheletismo, Máximo Pavés, que fue subsecretario bajo el gobierno de Sebastián Piñera, Ignacio Briones, todos lo recuerdan, fue ministro de Hacienda de Sebastián Piñera, Claudia Sarmiento, que es abogada, algunos nombres que empezaban a surgir en el día de ayer, son esos y otros y varios más, Claudia Hayes. En fin, ahí empiezan a surgir nombres de quiénes podrían ser los expertos. Pero por otro lado, se habló qué pasaba con los pueblos originarios. A ver, y esto es muy importante porque ayer, cuando hablábamos de esto, nos escribían al WhatsApp algunos diciendo: bueno, pero ¿qué pasó? Que tuvieron tanta trascendencia en el proceso anterior, ¿qué pasa con ellos? Bueno, bajo la nueva modalidad de cupos supernumerarios que regirá el Consejo Constitucional, los 10 pueblos originarios reconocidos por ley podrían obtener en conjunto, y dependiendo de la votación que reciban, entre 2 y 5 cupos para participar en la redacción de una nueva Carta Fundamental. Ya les contábamos que este Consejo Constitucional tendrá 50 miembros elegidos directamente y los otros 24 expertos nombrados por el Congreso. Si los candidatos indígenas alcanzan el equivalente al 10% de la votación de los consejeros no indígenas, lograrían sumar 5 miembros. Si consiguen un 4%, tendrán 2 representantes. Para la elección de los miembros de la Convención Constitucional realizada en mayo de 2021, se establecieron 138 cupos generales y 17 escaños reservados para los pueblos originarios. Ustedes lo recuerdan. En esa ocasión, 1.239.295 personas estaban habilitadas para sufragar por candidaturas indígenas, de las cuales votaron 282.719, o sea, un 22,81%. Cada constituyente no indígena logró en promedio casi 42.000 votos, siendo cada escaño reservado necesitó también en promedio 16.000 votos. Dado este escenario, líderes de los pueblos indígenas que fueron consultados por el Mercurio respecto de los desafíos que presenta el nuevo mecanismo de representación, reconocieron que el principal reto para los candidatos de los 10 pueblos originarios es lograr una mayor participación que en 2021. Opina Zenón Alarcón, que es consejero nacional aymara de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, la CONADI, reelecto para su 4º periodo. Él dice: luego de los resultados del plebiscito del 4 de septiembre temíamos lo peor, es decir, que ni siquiera fuéramos considerados para estar dentro de este nuevo proceso. A su juicio, aspirar a cupos supernumerarios es un retroceso, porque la idea es que los 10 pueblos indígenas puedan estar representados, pero este mecanismo no permite esa alternativa. Y Carlos Yancaqueo, que es abogado experto en temas indígenas y vicepresidente de la Fundación Intercultural Aitué, dice que el mecanismo es poco claro, ya que solo se conocerá la real participación indígena una vez que concluya el proceso electoral. De igual manera, recalca que la presencia de los pueblos originarios debe ser en proporción a su población en cada zona del país. Él atribuye esta decisión política a que la intervención de gran parte de los convencionales indígenas en el proceso pasado nos hizo perder credibilidad y relevancia, dice. Hugo Alcamán, que es presidente de la Corporación de Profesionales Mapuche Senama, considera que es relevante cuál sea el número de escaños indígenas, que seamos parte de la redacción de este nuevo pacto social. Él recuerda que en el censo de 2017 en Chile se autoidentificaron como indígenas 2.185.797 personas, eso es 12,8% de la población nacional. Él agrega que en el padrón electoral indígena hay 1.239.295 inscritos y eso constituye un 7,2% del universo del país.
Ayer el líder del Partido de Formación Amarillos, Christian Barken, se refirió al denominado Acuerdo por Chile, este acuerdo del que hemos hablado durante todo este rato, del proceso constituyente, donde lamentó las críticas que recibió el movimiento durante el pasado fin de semana, particularmente por la influencia que tuvo durante las negociaciones. Les comento de inmediato que esta entrevista está disponible en biobiochile.cl, está en la portada a esta hora. Es una entrevista con BioBio TV en la que acusó volteretas en partidos de Chile Vamos y también en Demócratas, que integran entre otros Jimena Rincón y Matías Walker, los senadores, lo que terminó dilatando las conversaciones en la sede del Congreso en Santiago. En esa línea, reveló que las fuerzas políticas habrían llegado a un consenso de un Consejo Constituyente con 70 personas elegidas y 30 expertos, pero que al día siguiente, sorpresivamente, dijo, cambiaron las condiciones. Es decir, se había llegado primero a un acuerdo, que era 70 elegidos y 30 expertos. Era un tema de guarismos. Así es. Esa era la tesis, y nosotros, a pesar de que habíamos planteado uno íntegramente elegido por el Congreso, dijimos, esto es razonable. Al día siguiente se cambia, 100% elegido. Hay una voltereta. Y luego se nos acusa a nosotros por habernos mantenido en nuestra posición, de haber hecho una voltereta y de haber bloqueado el acuerdo, lo que fue completamente falso, porque no fue así. En respecto del rol de los expertos, Barken explicó que se tratará de personas que generen transversalmente un cierto respeto y mencionaba expresidentes, rectores de universidades, premios nacionales, es decir, nombres que entreguen garantías a la ciudadanía. Barken afirmó que escribir una constitución desde una hoja en blanco es peligroso, por lo que valoró los llamados bordes que fueron acordados en la negociación. Y dijo que es muy poco probable que se discuta sobre una eventual plurinacionalidad o un doble sistema de justicia. Sobre la conformación de Amarillos, Barken reconoció que podrían quedar fuera de las elecciones para la conformación del Consejo Constituyente por el lento avance que han tenido en la captación de firmas. No sé si vamos a alcanzar a constituirnos. De hecho, eso revela que al Consejo Constitucional que había bastante generosidad, porque nosotros éramos los pocos. O sea, ¿se pueden quedar fuera? Podemos quedarnos sin convencionales, claro que sí. Ahora, vía experto, puede ser que se invite a alguien de amarillo. Ya, pero si no, se quedan fuera. Nos quedamos fuera. Y de hecho, nosotros estamos sin calculadora ahí. Ya les mencionaba, esta entrevista la pueden revisar en nuestra plataforma audiovisual biobiotv.cl, también a través de biobiochile.cl. Hasta ahora está en la portada disponible. Oye, solamente un dato de personas que están fuera de todo esto. Hugo Gutiérrez. ¿Qué dijo Gutiérrez? El ex diputado del Partido Comunista que estuvo en la Convención Constitucional, ¿no es cierto? Sí. De hecho, renunció a ser diputado para participar de la Convención Constitucional. Dijo que había que cerrar el Congreso. Hubo de todo, ¿eh? Aquí ayer hubo disparos de todas partes a todo esto. Por ejemplo, Teresa Marinovich, que fue convencional constituyente, dijo: Chile Vamos a pasar a la historia como la coalición que logró convertir una victoria en una derrota monumental. Baradit, los 12 puntos del acuerdo ya es una constitución escrita por partidos políticos y movimiento de derecha, amarraron todo. Y tranqui, esta vez no habrá campaña del terror, fake news ni mentiras. Todos dirán que es linda, que la hizo gente con corbata y aprobarán felices. Hubo harta, o sea, tanto de sectores de izquierda, sectores de derecha, del republicano, ayer le dispararon duramente al acuerdo constitucional. Efectivamente, solo para decir textual lo que escribió Hugo Gutiérrez. El pueblo movilizado exige, 1, cierre del Congreso Nacional y nueva elección, y 2, Asamblea Constituyente que ponga fin a la constitución de la dictadura. Tania Madriaga, ustedes la recordarán, convencional constituyente. El nuevo órgano de los partidos propone un órgano ilegítimo en el que los constituyentes son los expertos designados y los electos meros revisores. Es una fórmula antidemocrática por donde se le mire. Recordemos que ella estuvo por el apruebo, ¿no es cierto? Convencional constituyente. Y por otro lado, Iván Poduje, ¿qué dijo? Vergonzoso. Después de todas las declaraciones, Chile Vamos cedió a presiones y tendremos convención 100% electa. Amarillos por Chile también se desdijo de todo. Ambos desconocieron sus compromisos y encuestas. Felicitaciones al Frente Amplio, Partido Comunista, por darlo vuelta habiendo perdido el plebiscito. Hubo disparos desde todas partes en el día de ayer. Bueno, creo una lectura positiva de quienes sí están apoyando el acuerdo en relación a que se separaba de los extremos. No que finalmente, mientras personas de más a la extrema izquierda o más a la extrema derecha criticaran el acuerdo, era porque estaban mejorando finalmente lo que sucedió ya con la Convención Constitucional. Hablemos de consecuencias políticas. La jefa de bancada del Partido de la Gente, la diputada Giovanna Ahumada, el subjefe del comité, Víctor Pino, y el legislador Roberto Arroyo
renunciaron de forma indeclinable a la militancia del Partido de la Gente. La decisión marca otro hito en la ruptura de la colectividad, que comenzó con la votación de Vlado Milosevic como presidente de la corporación y que se profundizó con la alianza de un sector del Partido de la Gente con la derecha para censurar comisiones lideradas por parlamentarios del oficialismo. Para la diputada Ahumada, la gota que rebalsó el vaso fue que la directiva de su partido, el Partido de la Gente, no se pronunció acerca de los garabatos proferidos por el diputado Gaspar Rivas en contra de ella, en el contexto de la censura contra la legisladora Carolina Marzán en la Comisión de Personas Mayores. Y en tanto el diputado Víctor Pino tuvo otra razón para irse, la decisión de la directiva de no participar más en los diálogos del proceso constituyente. No nos respaldó a Giovanna y a mí después de haber sido insultados groseramente por un vulgar diputado de este partido. Que la directiva nacional abandonara las conversaciones en el proceso constituyente nos motiva a dar un paso al costado. Ellos se excusaron y dijeron ayer en un live, es que nadie nos invitó. Y yo pregunto, ¿acaso el partido más grande de Chile hasta el mes pasado tenía que ser preguntado? El presidente del Partido de la Gente, Luis Moreno, recordó que no recibieron respuesta de la mesa de la corporación de ese momento, que era presidida por Raúl Soto, para integrar las conversaciones, y acusó que no fueron escuchados, siendo forzados a levantar su propia articulación con plebiscito de entrada y voto obligatorio. Moreno dijo que serán parte del nuevo proceso, aunque habrá alguna forma de democracia digital, y habló de una descoordinación en la jefatura. Nosotros no fuimos a firmar lo que era el acuerdo, ya que nos sentimos excluidos en el término de las conversaciones. Sí vamos a participar más adelante si se llega a llegar a un acuerdo ahora por lo que es las próximas elecciones. Lamentamos la descoordinación que ha habido dentro de la jefatura. A lo mejor se pudo haber logrado mejorar, cerraron todo tipo de conversaciones con el partido. Ahumada y Pino, pese a que renunciaron a su militancia, quieren mantenerse como jefa y subjefe de la bancada, amparados en el formato de elección interna, porque aún tienen el voto de mayoría para mantenerse como independientes. El diputado Rubén Oyarzo, que ratificó su permanencia en el PDG, en el Partido de la Gente, afirmó que está evaluando qué camino tomar, no sabe, para que los diputados que renunciaron salgan de la bancada. Creo que es un error político. Estamos evaluando toda la situación de la bancada porque recién nos enteramos por la prensa de que renunciaron del partido y que siguen en la bancada. Es por esto que tenemos que ver qué medidas vamos a tomar. Esta es la bancada del Partido de la Gente y no la bancada independiente. Yo creo que debe haber una reestructuración al respecto. Ayer en la tarde, el diputado Gaspar Rivas quiso excusarse por los insultos en contra de los parlamentarios, aunque insistió en que hay un devenir muy autoritario en el Partido de la Gente. A ver, nos pregunta un auditor que es abogado, bueno, ¿y qué pasa si se rechazan el plebiscito de salida? Porque aquí hay un plebiscito de salida con voto obligatorio, si se rechaza el texto constitucional que se va a redactar. Yo creo que sigue la actual institucionalidad, ¿no? Lo mismo que ahora. Pues claro. O sea, yo creo que me parece obvio, pues si se rechaza lo que se propone, sigue esto. Yo creo que la pregunta es si, tal como se habilitó un nuevo proceso constitucional, se va a considerar en esa eventualidad que siga abierto el proceso constitucional. Yo creo que comienza como a extinguirse, ¿eh?